Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya tenemos aquí en el estudio con nosotros a Humberto Calderón Berti, experto petrolero, exministro de Energía, expresidente de PDVSA, además ex canciller de Venezuela, así que tiene un amplio conocimiento de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ha sido muy recurrente escuchar que parte de la crisis que estamos viviendo los venezolanos en materia económica obedece a la caída abrupta de los precios del petróleo y el impacto que se ha trasladado a la economía de todos los venezolanos, teniendo un esquema monorrentista. Históricamente el petróleo ha regido las vidas de los venezolanos y sin duda alguna la caída de los precios tiene un impacto en la economía. Yo quisiera que analizáramos a la luz de su experiencia cuál pudiera ser este impacto, cómo lo pudiera interpretar y cómo vislumbra usted este panorama. Bueno, la caída de los precios en Venezuela es dramática, el efecto, precisamente por el mal manejo que ha tenido las finanzas públicas del país. Otros países petroleros fueron previsivos, pudieron hacer sus ahorros, el caso de Arabia Saudita y los productores del Golfo, de manera tal que la caída de los precios del petróleo le ha afectado sus ingresos, pero no le ha afectado el funcionamiento del Estado. El caso venezolano ha sido un caso absolutamente atípico y un manejo demasiado irresponsable de las finanzas públicas, porque Venezuela ha tenido en estos 17 años más de lo que había tenido Venezuela en toda su historia republicana desde el año 1830. Y resulta que lo que ingresó, todo lo gastaron, malgastado, mucho de ellos se lo llevó la corrupción y aparte hubo endeudamiento brutal del país. La deuda venezolana es superior a los 250.000 millones de dólares. Cuando Chávez llegó al poder era inferior a los 30.000 millones de dólares. Entonces la gente se pregunta, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde están los reales? Como decía aquella célebre cuña de televisión de hace muchos años. Bueno, nadie lo ve porque no hay obras públicas significativas. La infraestructura del país está totalmente deteriorada. Ve lo que está pasando con el sector eléctrico. Cada rato hacen mención de los miles de millones de dólares que se han invertido. ¿Dónde están? ¿Por qué razón Colombia, por ejemplo, que tiene una dependencia muy grande de la producción hidroeléctrica, no tiene apagones? Porque Colombia tiene producción termoeléctrica con gas y con diésel, pero fundamentalmente con gas. En Venezuela la producción de electricidad con termoelectricidad pues está en el suelo porque no ha habido mantenimiento. Y el dinero que han debido utilizarse no han cogido, están en Andorra, están en el Banco de Madrid, están en muchas partes, pero no ha habido la inversión que se menciona. Acerca de esa inversión social, y si hablamos de la historia contemporánea de materia petrolera, hay un hito de lo que sería PDVSA antes y después del paro petrolero. Se ha expuesto la máxima de que la nueva conversión de PDVSA hace que PDVSA ahora sea de todos, es uno de los eslogans que maneja ahora PDVSA, y se asegura, el gobierno asegura como bandera, y así también lo expuso ayer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, ante la Asamblea en la rendición de memoria y cuenta, que con ese recurso proveniente del petróleo se ha hecho una inversión en materia social, sobre todo enfocada en el tema de las misiones. ¿Considera usted que este tema ha sido mal conducido? Mira, el problema central de Petróleos de Venezuela, indistintamente la caída de los precios, que es otro asunto, es que una empresa que era tremendamente eficiente, reconocida mundialmente por su capacidad, por el manejo del sector, pues destituyeron al 50% del personal por razones estrictamente políticas y llenaron a la empresa de responsabilidades que no tienen que ver nada con el petróleo, construyendo casas, programas de alimentación, misiones y cosas por el estilo. Yo no estoy diciendo que esas cosas no se hagan, pero tienen que hacer los organismos que son para eso, no Petróleos de Venezuela, porque Petróleos de Venezuela fue una empresa que se creó para explorar, producir, refinar y vender el petróleo y sacar el máximo provecho para el Estado venezolano, y ese provecho que se obtendría era para invertirlo en la solución de los problemas sociales de la población. Pero yo le pregunto a la gente, ¿con qué se come eso de que Petróleos de Venezuela es de todos? Si en estos momentos la gente no tiene alimentos, no tiene medicina, no hay electricidad, no hay agua. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? Petróleo que tenía 40.000 empleados, ahora tiene 120.000. ¿Qué hace esa gente?
¿qué hace? Lo que están es medrando allí la gran mayoría y no le están produciendo ningún beneficio al país. En ese sentido, y desde el punto de vista gerencial, ¿usted considera que esa sobrepoblación de empleados que existe actualmente en la industria petrolera, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, debería revisarse? Pues evidentemente, pero yo creo que una de las cosas que tiene que hacer Petróleo de Venezuela cuando aquí ocurra un cambio político que tendrá que ocurrir y pronto, es precisamente dejar a Petróleo de Venezuela haciendo lo que tiene que hacer, quitarla, deslastrarla de toda esa cantidad de responsabilidades que no son de su incumbencia y que le perjudican, para que cumplan a cabalidad las funciones para las cuales fue creada. Yo creo que hay que hacer casas, evidentemente, hay que atender a la gente, hay que tener programas sociales, todo eso lo debe y lo puede y lo debe hacer el Estado, pero a través de los organismos que para eso están. Pero todo eso hay que revisarlo. Es decir, ¿cómo están funcionando las misiones? ¿Están funcionando adecuadamente? El dinero que se supone que está orientado a las misiones le está llegando a la gente. ¿La gente se está beneficiando de eso? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Se habló en estos días acerca del financiamiento de la deuda de PDVSA con la banca internacional. Eran declaraciones que ofrecía Eulogio del Pino. También cuando se exponían logros como los acuerdos suscritos con países miembros de la OPEP y no OPEP para la estabilización de los niveles de producción, para mantener de alguna manera al margen la caída de los precios de petróleo. Hasta ahora, ¿cómo evalúa usted el desempeño que se ha tenido en materia gerencial de la administración de PDVSA? Bueno, yo creo que los resultados están a la vista. Yo creo que es un verdadero desastre. ¿Por qué es un desastre? Petróleo de Venezuela producía 3.300.000 barriles. Ahora produce 1 millón de barriles menos. No me vengan a decir que tiene eso que ver con los precios del petróleo. Es harina de otro costal. La producción real del país es 1 millón de barriles menos que lo que estaba antes cuando Chávez llegó al poder. Eso es así. Por otra parte, Petróleo de Venezuela no estaba profundamente endeudada como está en estos momentos. Solamente a China se le ven 50.000 millones de dólares. Con la caída de los precios del petróleo, pues el problema con los chinos es un problema extremadamente complicado, muy grave. Petróleo de Venezuela está tremendamente comprometida. Han vendido activos en el exterior que eran importantísimos para el país. Han vendido refinerías en Europa, han vendido refinerías en los Estados Unidos. En momentos en que... Y no han vendido Citgo porque no han podido, pero lo han querido vender. Porque la gente no ha comprado Citgo porque tú no compras hierro sin el suministro. Y nadie que esté en su sano juicio va a comprar una refinería en los Estados Unidos contando con el suministro venezolano cuando sabe uno que ese suministro no está garantizado y no es seguro. Eso es por ahí, por el problema de la deuda. Ahora, lo otro, yo creo que las iniciativas que se adelanten para estabilizar el mercado petrolero y para recuperarlo son buenas. El problema de Venezuela ha sido otro. Durante 40 años, los ministros de petróleo en este país, y yo estuve ahí 5 años y te puedo hablar con propiedad, nunca tomamos partido de los problemas internos, de los problemas geopolíticos de la región. Nunca nos alineamos ni con Irán, ni con Irak, ni con Libia, ni con nada. Venezuela está a 15.000 kilómetros de distancia y su fortaleza era precisamente no involucrarse en los problemas geopolíticos de la región. Y eso no ocurrió. Se hicieron amigos de Saddam Hussein, que había invadido Kuwait. Entonces los kuwaitíes se molestan. Luego se alían con Ahmadinejad de Irán y los sauditas se molestan porque son enemigos jurados. Luego se alían con Gaddafi, que era un tipo desquiciado, un loco, que no producía absolutamente ningún beneficio para el país. Entonces Venezuela hoy por hoy no tiene el prestigio, ni el reconocimiento, ni la entidad que tenía anteriormente en la OPEP como un agente de moderación, de entendimiento, de búsqueda de acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que en estos momentos está ocurriendo en el mercado petrolero internacional es que hay más petróleo en el mercado de lo que el mercado está requiriendo. Claro, y la participación de Irán también en este mercado ha hecho un salto cualitativo muy importante. Así es. Entonces, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable sería un entendimiento entre los países productores de la OPEP y los países no OPEP, básicamente Rusia, que es el que tiene más entidad. Pero eso requiere un acuerdo político, y ese acuerdo político debería consistir en sacar del mercado alrededor de 2 millones y medio de barriles por día. Con eso el mercado se recupera. ¿A qué nivel? Yo diría que una cifra deseable sería entre 50 y 60 dólares por barril. Es una cifra deseable en estos momentos. A lo mejor en el futuro cambia. Pero en estos momentos eso sería lo deseable. Pero Arabia Saudita tiene una política muy clara. La política de Arabia Saudita es: yo no bajo la producción mientras los otros no lo bajen. Antes lo bajaba y sabemos que fue lo que ocurrió, que mientras la OPEP bajó, los no OPEP aumentaron su producción.
y se nulificó el efecto. Y también la participación en mercados con productos de extracción del fracking. O sea, hay nuevos elementos que hacen una conformación política distinta de lo que es el mercado petrolero. La gran revolución petrolera de los últimos 50 años ha sido la revolución petrolera en los Estados Unidos. Totalmente. Que combinaron el fracturamiento con la perforación de pozos horizontales y un petróleo que no se podía producir anteriormente porque estaba capturado ahí en el subsuelo, se puede producir. Entonces los Estados Unidos han aumentado en los últimos años su producción de petróleo en más de 4 millones de barriles por día y su producción de gas la ha duplicado de 40.000 millones de pies cúbicos de gas por día a 75.000 millones. Para los que me están escuchando se den una idea de lo que yo estoy diciendo. Venezuela produce 6.000 millones de pies cúbicos. Los Estados Unidos ha aumentado la producción en 42.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Entonces, ¿qué dicen los sauditas? Saquemos de competencia el fracking, ese petróleo, saquemos de competencia el petróleo de la plataforma continental de grandes profundidades de agua, saquemos de competencia, caso Brasil, West África, África Occidental, y saquemos de competencia el petróleo caro del mundo, como es el caso colombiano, que es un petróleo muy costoso, $35 por barril, de manera tal de que todo esto obedece una estrategia. Hablando de las estrategias, y usted hacía mención del manejo geopolítico que ha tenido Venezuela con los mercados internacionales, también ha sido muy contundente la política de solidaridad que ha tenido Venezuela con otros países del mundo en alianzas como por ejemplo Petrocaribe. Hay algunos analistas económicos que expresan la necesidad de hacer una revisión de estos acuerdos en virtud de que no se justifica ser solidario en un momento donde estamos en un país con una emergencia económica. ¿Cuál cree usted debería ser la apreciación en este sentido? Mira, la cooperación internacional no apareció con Chávez. Apareció en el año 1975 con el presidente Pérez, cuando los acuerdos de Puerto Ordaz. Y luego cuando el presidente Herrera Campins era el presidente del año 80, yo era el ministro de Energía y Minas, diseñamos el acuerdo de San José, donde participaba también México. Pero unos acuerdos donde nosotros nos regalábamos petróleo. Había un mecanismo de financiamiento a largo plazo que podía ser convertido, de corto plazo, que podía ser convertido en financiamiento a largo plazo si compraban bienes y servicios venezolanos y se beneficiaba muchísimo la industria venezolana, pero no los empresarios venezolanos solamente, como se quiere hacer ver, no, los trabajadores, porque tenían oportunidad de trabajo, empresas industriales de Barquisimeto, de Guayana, de los valles de Aragua, etc. Los acuerdos actuales son totalmente distintos. Primero, están hechos con condicionamiento político y para regalarle petróleo a los amigotes. ¿Por qué se aumenta el precio de la gasolina, por ejemplo, y no se le corta el petróleo a Cuba, que se le dan 100.000 barriles por día de regalo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay es la búsqueda de solidaridades internacionales utilizando para ello el petróleo regalado. Se nos agotó el tiempo, pero usted ha tocado en este punto final el aumento de la gasolina. Para muchos este aumento de la gasolina fue extemporáneo, para otros se considera como una medida bien aplicada por parte del Ejecutivo Nacional. Tenemos distintas variables, pero lo que sí es una realidad es que tenemos la gasolina más barata del mundo. ¿Considera usted que este ajuste fue ajustado a la realidad? No, lo que ha debido hacer el gobierno era cortar el suministro regalado de petróleo a Cuba y ajustar la gasolina de una manera distinta, porque no se justifica ni técnica ni económicamente la diferencia entre la gasolina de 91 y 95 de 1 bolívar a 6 bolívares. Eso técnicamente no es soportable. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que la gente se está movilizando, se está desplazando, se está migrando. Y a 91 octanos. Se va a perder el efecto económico, por una parte, y por otra parte se va a producir desabastecimiento de gasolina de 91. De manera tal de que las cosas las hacen bastante mal hechas. ¿Por qué? Porque todo es el populismo, todo es la manipulación, todo es el engaño. Se nos agotó el tiempo. Si a usted le tocara hacer una recomendación final en materia petrolera para las personas que están manejando hoy en día este tema, ¿cuál sería? Bueno, que se han hecho todas las recomendaciones del mundo, lo que pasa es que esta gente no escucha a nadie. No escuchan y no aprenden de sus propios errores. Bueno, porque es que los sistemas comunistas son así. Los comunistas no aprenden de lo que ha ocurrido en el mundo y tampoco aprenden de sus propios errores. Entonces, si ven que lo que se han hecho en materia petrolera ha sido un desastre porque no ha aumentado la producción, que las refinerías están todas hechas trizas, que cada rato ocurren accidentes en las refinerías, que el petróleo que produce Venezuela, en lugar de utilizarlo en beneficio de la propia gente venezolana, se le regala al exterior. ¿Por qué no hay rectificación? Porque no quieren aprender de los errores que han cometido.
Bueno, le damos las gracias a Humberto Calderón Berti, experto petrolero, exministro de Energía, expresidente de PDVSA, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Hendrik.